Le realizaron una hemograma donde se reportan los siguientes resultados. Bueno, la pregunta es cuáles son las unidades de volumen del conteo de leucocitos. Podemos decir que el conteo de leucocitos se expresa en células por microlitro, es decir, cuántas células hay en un microlitro. Es importante pues definir también que un microlitro es la millonésima parte de un litro y que equivale a un milímetro cúbico. Entonces, bueno, importante como eso. Fuente bibliográfica en hematología de Rodas. ¿Cuántos neutrófilos tiene el paciente por la unidad de volumen? En el caso clínico se presenta un hemograma con un recuento relativo de neutrófilos, en este caso parece un leucograma, correspondiente al 61.5%. Entonces, para poderlo determinar, calculamos el recuento absoluto de la siguiente forma: neutrófilos absolutos es igual a leucocitos totales por el porcentaje de neutrófilos. Pero para poder hacer esto, pues tenemos que pasar a números decimales, por eso dividimos 61.5 sobre 100 y nos da 0.615. Eso multiplicado por el total de leucocitos, que son 6.500, nos da un total de 3.997, que aproximado viene siendo 4.000 neutrófilos por microlitro. ¿Cuáles parámetros se encuentran normales y cuáles alterados? Indique cómo realizó este análisis. Digamos que tuvimos como dos fuentes bibliográficas o valores de referencia. Unos son los que subió el profesor a la plataforma y los otros son los que tomamos directamente del libro, pero pues no son muy, digamos, como no hay una diferencia muy amplia entre ellos, y tomamos los valores absolutos directamente de la plataforma, ¿sí? Entonces vemos que el leucograma específicamente, los valores pues realmente son normales, aunque hay un leve aumento de basófilos, ¿no? Un poquito de basofilia. ¿Relativo o absoluto? El relativo. Bueno, entonces la basofilia, la sinofilia y la neutrofilia no se definen con valores relativos. ¿Sí? ¿Se definen con los valores? Absolutos. Ok. Lo que sí pudimos determinar fue, en el caso de la hemoglobina y el hematocrito, que tienen un descenso, ambos, aún teniendo los dos valores de referencia, ¿no? Sí. Vemos que la paciente está en una anemia de una hemoglobina de 10.5 gramos por decilitro y un hematocrito del 31%, siendo los valores normales de 12 a 16 gramos por decilitro en mujeres, y el hematocrito del 36 al 46%. ¿Por qué haces ese énfasis en mujeres? Porque las mujeres tienen, digamos que los valores son diferentes en los valores de referencia. Las mujeres tienden a tener valores más bajos, ¿sí? Que normalmente pueden ser hasta de un punto por debajo del hombre en las dos medidas. ¿Y por qué eso ocurre? Exactamente. Una es esa, los ciclos menstruales, y pues, obviamente también la parte hormonal. ¿Cuáles hormonas? Particularmente los estrógenos. Y por último, se nos pide que cuáles son los mecanismos fisiológicos que podrían explicar la alteración en la composición de la sangre. Como pudimos ver anteriormente, pudimos definir que la paciente está cursando con una anemia, ¿sí? Que es una anemia crónica, según lo describe el caso clínico, porque tiene periodos irregulares. ¿Por qué es crónica? Por el tiempo que lleva. ¿Cuánto lleva? 12 años. Entonces, por eso terminamos con la pérdida crónica. Digamos que fisiopatológicamente podemos determinar que estas pérdidas crónicas van asociadas al agotamiento de los recursos de hierro y a una eritropoyesis deficiente. O sea, digamos que la cantidad de eritropoyetina que se produce a nivel general es insuficiente el estímulo que se da en la médula ósea para poder hacer una hematopoyesis, ¿sí? ¿Pero por qué ahí metiste la eritropoyetina? Pues bueno, normalmente ella sensa más que todo hipoxia, ¿no? Otra cosa. Pero en sí. Sí, hay una eritropoyesis deficiente probablemente, pero no podemos asegurar que se deba a que la eritropoyetina se está produciendo de manera deficiente o es insuficiente. Pues, bueno, podría ser. Igual yo lo asocié más como que a la anemia nos lleva a bajo transporte de oxígeno y sensa de una u otra forma algo de hipoxia. Entonces, ¿qué podría ser también eso?
Igual como la pregunta la dejas como hipótesis, entonces como que lanzamos varias opciones. Y ya. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería en resumen, cuál sería como la propuesta que tienen ustedes sobre este caso? ¿Qué está sucediendo? Pero nosotros lo que pensamos es que una paciente que está cruzando con un diagnóstico, Con la alteración de la sangre, ¿no? Vamos a hablar Claro. de la alteración de la sangre. o sea, presuntivamente es una anemia ferropénica. No, pero ¿qué alteración de la sangre tiene la paciente? ¿Y eso qué afectó? ¿Qué componentes de los que vimos hoy afectó? El hematocrito está disminuido, ¿no? Y el hematocrito nos indica que entonces qué célula está disminuida. Y eso, pues ustedes lo mencionan, pues se conduce a una anemia que tiene la paciente. Esa alteración, ¿a qué se debe? ¿A cuál es la causa entonces más evidente de la disminución del hematocrito en la paciente? O sea, una pérdida continua de microcitos de sangre, plasma, a través de la respiración. Okay. O una insuficiente reposición de lo que se está perdiendo. Bueno. Entonces, ¿cuál sería como la siguiente aproximación en estos casos? Como hipótesis. Tú lo tienes abierto. Ah, ok. Tú lo tienes abierto. Te lo mandé a WhatsApp. Ah, Está ok. tomando píldoras, ¿no? Pero lo que sugiere ahí es, ¿Qué necesitas? primero determinar los niveles de hierro, obviamente ferritina. ¿Te envió tu WhatsApp? ¿Ya te mandaste el link? Pero más general, recuerden que estamos en la primera clase Claro. y ya cuando avancemos a la tercera, Te lo envío. cuarta clase, pues vamos a tener como de manera general, si vemos este tipo de paciente, ¿qué habría que averiguar? Ya te envié, ya te envié, te envié. Una anemia. ¿Qué hay que averiguar? ¿Cómo? La causa. En la anemia lo más importante, además de darle manejo, en caso de que esto pues afecte, llega a unos valores muy bajos, pues es la causa. ¿Sí? Entonces, la paciente, eso me lo preguntaba, la paciente puede tener una hemorragia crónica por la menstruación, pero puede ser de origen hormonal, puede ser afectación del sistema de hemostasis, o puede ser otro tipo de alteración. Entonces aquí siempre en las anemias vamos a tener que buscar la causa. Y en las anemias las causas van. ¿Sí? Cosa que nosotros no vamos a abarcar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a cubrir todo el proceso de formación de eritrocitos y estabilización de los eritrocitos en sangre, que nos va a permitir pensar en cuáles de los procesos se puede haber una alteración. Bueno, Pero ya cuando les exploro esos patología, pues, ya cuando les exploro es otro campo, ya. bueno, muchas gracias. ¿Y qué grupo es ese? Dani, vamos. Vamos, José. Pero José, mira, José, anda con José. Ah, bueno. ¿Cómo queda? Pero 4 personas. Dice que no se puede. ¿Podemos salir 4? Ah, bueno, entonces saquen ustedes 2. 4 para 2. Dale, seguro que sí. Ahí están. Pues yo copié y pegué el que tú me diste. ¿Ah? Yo hice caso que no era. Pues ya no sale. ¿En serio? ¿Ah? No. Pero como así. Ay, por ahí estoy, yo me desaparecí. Está mal intencionado. No, panel. ¿Sí? Ahí está todo. ¿La tabla? Bueno, para empezar, pues tenemos el caso, Carlos Alberto, de 5 años,
Edad actual, fue diagnosticado con un síndrome nefrótico congénito. La enfermedad ha presentado un curso con un deterioro progresivo. Debido al riesgo que evoluciona la enfermedad renal terminal, el paciente fue incluido en la lista de espera para un posible trasplante de riñón. Dentro de los exámenes clínicos de control del paciente se encuentra la valoración de su composición sanguínea. El último hemograma arrojó los siguientes resultados: leucocitos 6.500 por microlitro, neutrófilos del 61,5%, linfocitos del 30,5%, monocitos del 4%, eosinófilos del 2,5%, basófilos del 1,5%, hemoglobina del 10,5 gramos por decilitro, hematocrito del 31%, y en cuanto a los exámenes bioquímicos de sangre, pues encontramos que la glucosa está en una concentración, de 72 miligramos por decilitro, la creatinina de 1,7 miligramos por decilitro y la albúmina de 2.1 gramos por decilitro. Entonces, para pues, hablar primero de este caso, primero vamos a hablar de los parámetros pues, que están normales y cuáles están alterados. Entonces, pues en cuanto a los normales, encontramos a los leucocitos totales, a los neutrófilos, los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos y la glucosa. Principalmente esto que nos va a indicar, básicamente, que no hay una infección viral ni bacteriana que esté causando alguna pues, reacción dentro del paciente. Entonces, por lo tanto, esos valores están normales. En cuanto a los valores alterados, principalmente encontramos a la hemoglobina, que está en concentraciones bajas, a la creatinina, que está alta, encontramos a la albúmina, que está muy baja, y al hematocrito bajo. Entonces voy a empezar a hablar de cada uno. Y esto en cuanto a la tabla de referencia que está en los Google Sites. Listo. Primero empezamos con la albúmina. Empezar primero con la albúmina. Y es que la albúmina es una molécula que se termina produciendo como metabolismo, debido al metabolismo que se da en los músculos. Entonces, ¿qué va a pasar? El metabolismo. Sí, en el hígado, perdón. Entonces, esta albúmina va a terminar pues, estando a través de la sangre, digamos que se transporta a través de la sangre. ¿Qué va a pasar realmente? Dentro del paciente encontramos un síndrome nefrótico congénito. ¿Este síndrome qué causa? Básicamente lo que termina generando es una mutación en algunas de las proteínas que se encuentran a nivel renal, sobre todo en la barrera de filtración glomerular. ¿Eso qué genera? Pues que básicamente proteínas como la nefrina terminan generando una mutación. Y además de ello, pues se produce un cambio en ¿Cómo es? ¿La nefrina es la que muta o genera la mutación? No, la nefrina es la que muta. Listo. Entonces, además de eso, termina generando un cambio en la carga de la barrera de filtración glomerular. Por lo tanto, proteínas que antes no eran tan atraídas debido a su carga negativa, empiezan a poder entrar o poder filtrarse de una manera mucho mayor. Y además de eso, pues encontramos un daño como tal en esa barrera de filtración glomerular. Ese cambio, digamos, en la carga de la barrera de filtración glomerular, lo que termina generando es que esta albúmina permita o pueda pasar a los riñones, al parénquima. Entonces, ¿qué causa esta gran concentración de albúmina? Básicamente daño dentro del parénquima del riñón y también una fibrosis, lo que genera que los glomérulos terminen desapareciendo, y además de eso los túbulos también terminen desapareciendo. Entonces, por lo tanto, la albúmina está baja. ¿Por qué? Porque esta albúmina está llegando a la orina. Entonces está pasando de la sangre a la orina, y es por ello que ya encontramos una menor concentración en la sangre. Entonces, aquí tenemos un contexto diferente a la misma propiedad de filtración de la sangre. Se supone que la albúmina es la proteína que le da el volumen a nuestros vasos sanguíneos, es la que permite que la sangre permanezca dentro de ellos, porque no puede atravesar los capilares. Ahí, ¿qué es lo que quiero reforzar con esto? Ahí es donde se supone que debe estar. ¿Sí me entienden? O sea, la albúmina ahí es donde se supone que debe estar, en la sangre. Si está bajita, estamos en riesgo
de que el líquido extracelular pasa en intersticio y nos dé edema, que es lo que acabamos de hablar, de hecho, hace poquito en la clase. Y la creatinina Entonces, ¿qué propiedad se afecta en la sangre? al bajarla al La presión un poquito. La presión. Seríamos a pasar. Bueno, listo. viscosidad en menor medida, ya que el principal componente es el de los eritrocitos, pero que también están, ya voy para allá. La creatinina está alta. Recuerden que cuando estábamos hablando de la tasa de filtración glomerular, estábamos hablando de que la creatinina es una de las formas de medirlo. Es decir, ahí es donde se supone que debe estar la creatinina. ¿Sí me entienden? Así como la albúmina se supone que debe estar en la sangre, la creatinina se supone que debe estar en la orina. ¿Sí? Y si no está ahí, es un problema. Entonces, vean, la creatinina está en... la creatinina está alta en la sangre, sí, quiero decir. Está alta en el plasma porque no está donde sí debería estar. ¿Y eso es dónde? Pero ahí, Álvaro, tengo una, porque si dices, lo dices de esa manera, significaría que es anormal encontrar creatinina en sangre. Pero no en esos niveles porque en mayor medida. O sea, lo que pasa es que la creatinina rápidamente debe ser filtrada, debe ser pasada a los No, estoy hablando de la expresión. Es donde debería estar. Sí. Es donde debería estar, significa que si Bueno, está en la sangre, sí, es verdad. es la forma como lo hizo. Bueno, Ok, pues, ok, ok. es que quiero como no solamente como el número, sino como entender por qué cada cosa está en algún lugar más que en otro. Pero sí, puedo mejorar esta explicación. Y los hematocritos están bajos. Aquí El hematocrito. el hematocrito, la fracción de hematocrito. Lo que les estaba diciendo mi compañero Diego, yo la verdad también llegué a una conclusión similar, y en este caso sí tenemos confirmación de que se trata de un problema renal. Entonces muy seguramente la producción de EPO va a estar comprometida. Recordemos que cuando nosotros tenemos bajo oxígeno, baja presión de oxígeno en nuestro rango pues, aire inicialmente, el gen EPO y pues el EPO va a promover la producción de nuevas células rojas en la médula por medio del envío de una señal que es fabricada en las células intersticiales peritubulares. ¿Listo? Entonces, por eso el hematocrito puede estar un poco bajo por el compromiso de esa producción de EPO. Y asimismo la hemoglobina también va a estar un poco baja. Aquí hay algo que quiero mencionar, y es que podemos ver aquí la creatinina de 1.7. Tal vez ese número 1.7, frente a lo que hemos visto, o sea, frente a los números que estamos acostumbrados, no parece ser tan alto, ¿cierto? La referencia de adultos llega casi como 1.5, ¿cierto? ¿Cuánto? 1.2. Pero en niños de 5 años, esto es mucho, muy fuera de los rangos. ¿Sí? Entonces, por eso hay que tener en cuenta las opciones del paciente, porque aquí está un poquito elevada, si fuese un adulto, pero si un niño está muy elevada. Debería ser 10% menos que las mujeres en los niños. Yo quería complementar algo. Es que como hay un daño también en la barrera de filtración, aparte de la albúmina también se va a estar perdiendo lo que es transferrina. La transferrina es importante para el transporte de hierro, que ese hierro también va a ayudar a la hematopoiesis, a la eritropoiesis en la médula pues con la ayuda de la eritropoiesis. Y eso también se pierde y también se da la anemia. Creo que podríamos tener múltiples causas para explicar la disminución del hematocrito. Sí, muy buen punto. Ahora pues, en principio estamos explicando un poco esta fisiopatología, pero ahorita vamos a extendernos en ello. Básicamente, como decíamos, entonces un síndrome nefrótico congénito, y ya hablé de lo que pasaba en cuanto a la mutación de las proteínas nefrinas, pero básicamente en lo que quiero ahondar ahora es, pues además que como habló mi compañero Álvaro, la albúmina, esta debería estar principalmente en la sangre, pero pasa a la orina. Por lo tanto, produce un daño en el parénquima, un daño del parénquima que es irreversible, pero eso termina generando que al final tampoco se pueda cumplir la función de la creatinina, que es transportada hasta la orina. Por lo tanto, comienza a acumularse esa creatinina. Pero la función de la creatinina... No es la función, pero básicamente empieza a acumularse, o sea, debería estar en la orina, pero empieza a acumularse en la sangre.
sea, lo que está afectando es la eliminación. Sí, al acumularse en la sangre, esto también se vuelve algo tóxico. ¿Qué pasa? Realmente la albúmina es la proteína con mayor concentración en el plasma, por lo tanto es la que genera la mayor presión oncótica. Esta presión oncótica básicamente lo que termina generando es que el plasma no pase hacia el intersticio. Es algo que va en contra de la presión hidrostática. Y por lo tanto, si esta presión oncótica se reduce debido a la reducción de la albúmina en la sangre, por lo tanto va a haber una menor presión oncótica. Eso significa que el agua pase hacia el intersticio y esto genera un edema generalizado en la persona. Eso era lo que veíamos. Ahora, el daño en el parénquima también termina causando un daño en las células que producen la eritropoyetina. Esa es una hormona que viaja hacia la médula ósea y termina generando una señal para que se produzcan glóbulos rojos. Por lo tanto, cuando se reduce esta eritropoyetina, disminuye la cantidad de glóbulos rojos y esto termina generando también una disminución en el oxígeno, porque hay disminución de la hemoglobina, que es digamos que es parte de ese glóbulo rojo y que transporta el oxígeno. ¿Otra cosa? Hay un pequeño apunte que quisiera hacer. Ya habíamos visto que estos son problemas congénitos. Hay dos tipos principales, NPHS1 y NPHS2. El NPH1 afecta principalmente a la nefrina y el NPHS2 a la podocina. Hay dos comportamientos diferentes de los pacientes niños, estos congénitos, cuando manifiestan una de estas dos mutaciones. Y es que HPS1, ellos empiezan a mostrar los problemas a los meses, 3 meses, mientras que HPS2 a los, de hecho, 5 años. Entonces, por el momento en el cual lo desarrollamos, podemos inferir, pues obviamente hay que hacer pruebas genéticas, pero parece ser un problema no en la nefrina, sino en la podocina. Y eso sí sería. Gracias. Bueno, y que pues básicamente en cuanto al paciente podemos llevar digamos un tratamiento, pero no para reducir lo que ya ha pasado, porque el daño ya pues se ha generado, especialmente en cuanto a los riñones, sino pues para mejorar la calidad de vida del paciente. Podemos pues generar hacer una hemodiálisis que ayudaría pues al paciente. Además la nutrición pues es importante debido a que debe reducir pues la cantidad de sodio que consume en la dieta, para que también se reduzca también pues la cantidad de pues el edema que se está generalizando allí. Además otra cosa que se me había olvidado es que básicamente cuando todo esto ocurre en cuanto al edema, también se termina incrementando aún más el edema. El edema se genera debido al paso del agua hacia el intersticio por la disminución de la presión oncótica, pero también el sistema nervioso central va a estar metido allí, pues debido, bueno, principalmente los riñones, debido a que cuando se reduce la cantidad de sodio que llega a la mácula densa, si no estoy mal, se acuerdan que en el túbulo proximal se absorbe la mayor cantidad de sodio. Entonces, cuando el sodio bueno, y en el túbulo distal tenemos a la mácula densa. Entonces esa mácula densa termina censando el poquito sodio que quedó. Cuando todo el sodio se está absorbiendo en el túbulo proximal y poco está llegando a la mácula densa, esa mácula densa envía una señal a las células juxtaglomerulares productoras de renina. Por lo tanto se termina, además de generar angiotensina 2, pues termina generando la aldosterona en las glándulas suprarrenales. Esta aldosterona lo que termina haciendo es básicamente aumentando, digamos, la absorción de sodio y por lo tanto aumentando la cantidad de agua que está llegando a los capilares y a las arteriolas. Por lo tanto, esto termina aumentando aún más el edema, porque lo que necesitamos
Esto es aumentar la presión oncótica. Pero como la presión oncótica está baja y si metemos más agua a esos capilares, esa agua que se acaba de meter va a llegar al intersticio y va a generar aún más edema. Ya. Entonces, en conclusión, cualquier alteración de la composición de la sangre nos va a tener unas explicaciones en determinados órganos, pero va a tener implicaciones sistémicas. Es muy importante eso. La alteración de la composición de la sangre genera alteraciones sistémicas, bien sea transporte de oxígeno, redistribución de los líquidos intersticiales o plasmáticos. Y es ahí donde uno debe estar atento a la causa, pero sobre todo tener claro cuál es la propiedad que se afecta en la sangre. ¿Listo? Si uno tiene claras las propiedades, uno puede intuir qué fue lo que pasó para generar esa alteración. Ahora, ya que pues hemos hecho un reconocimiento principal de los componentes de la sangre, cómo se alteran, cómo se miden muchas de esas alteraciones, vamos a la segunda parte de nuestra clase. ¿Cuál es la segunda parte de nuestra clase? Modelo